recordar lo que también a Jesús le hicieron. Y ahora su seguidor, un discípulo de Jesús, en el sentido que es seguidor y fue discipulado por los apóstoles, este varón llamado Esteban, vamos a ver ahí en Mateo 26, 59. ¿Qué dice? A ver, ¿quién puede leerlo? Mateo 26, 52. Al 66. Del 59 al 66. A ver. Amén. La palabra del Señor nos dice: y los principales sacerdotes y los ancianos y todo el concilio buscaban falso testimonio contra Jesús para entregarle a la muerte. Y no lo hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. ¿Qué dijeron? Este dijo: puedo derribar el templo de Dios y en 3 días reedificarlo. Y levantándose el sumo sacerdote le dijo: ¿No respondes nada? ¿Qué testifican estos contra ti? Mas Jesús callaba. Entonces el sumo sacerdote le dijo: te conjuro por el Dios viviente, que nos digas si eres tú el Cristo, el Hijo de Dios. Jesús le dijo: tú lo has dicho. Y además os digo que desde ahora veréis al Hijo del Hombre sentado a la diestra del poder de Dios y viniendo en las nubes del cielo. Entonces el sumo sacerdote rasgó sus vestiduras diciendo: ha blasfemado. ¿Qué más necesidad tenemos de testigos? He aquí, ahora mismo habéis oído su blasfemia. ¿Qué os parece? Y respondiendo ellos dijeron: es reo de muerte. Es reo de muerte. ¿Qué hicieron estos principales, los sacerdotes y ancianos? También ellos buscaron, ¿no?, testigos falsos. Y dice, no hallaron, aunque muchos testigos falsos se presentaban, ¿no? Se presentaban, pero no eran, bueno, como dice, te voy a explicar esto, así vas a tener que decir, pero a ver, repite. Se contradecían. No, tienes que decir eso en contra de Jesús, esto tienes. Lo adiestraban, pero no pasaban, como dice, la prueba. Entonces, había un casting de testigos falsos, hacían estos sacerdotes, el Sanedrín, ¿no?, el que debían ser los instrumentos para llevar al pueblo a Dios, eran los instrumentos para enredarse en engaños y en mentiras y comprando, sobornando y poniendo testigos falsos. Pero al fin vinieron 2 testigos falsos. Entonces, 2 testigos falsos se presentaron. Y luego ya así urdieron, armaron todo y al final dijeron: este es reo de muerte. Y a Esteban no es parecido lo que le está pasando. También estos hombres son otros judíos, pero también así, ¿no?, que no tienen el conocimiento de Dios, que están también cegados y que se están yendo en contra de Jesucristo, ¿no?, el enviado de Dios, y no entendiendo ni recibiéndole, también, ¿no?, hacen prácticamente lo mismo. En el versículo 11, ¿no?, de este capítulo 6 de Hechos, dice: sobornaron a unos para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. De esa manera que se estaban también el pueblo al toque, decían, ¿no?, ¿qué ha hablado contra Moisés y contra Dios? El pueblo dice: no, porque a Moisés el pueblo y el judío, todo el judío tenía en alta estima a Moisés, ¿no? Está diciendo, ¿no?, lo que Moisés ha escrito, el Pentateuco, ¿no? No, esa es la ley de Dios, y es la ley de Dios, ¿no?, los mandamientos de Dios. Entonces, ¿cómo miraban, cómo hacían con mentiras, con testigos falsos, ¿no?, hacer quedar mal y destruir, ¿no?, a Esteban y su ministerio, lo que estaba predicando el verdadero evangelio. Y también ha hablado, dice, ¿contra quién más?
contra Dios. En Levítico 24:16 dice que hay pena de muerte. Ahí vamos a ver, Levítico 24:16. Levítico 24:16. Dice, y el que blasfemare el nombre de Jehová ha de ser muerto. Toda la congregación lo apedreará. Así el extranjero como natural, si blasfemare el nombre, que muere. Entonces aquí están acusándolo, ¿no?, a Esteban de haber blasfemado contra Dios. Entonces ahí de haber dicho palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios. Entonces, ¿cuál era su objetivo? Claramente era de que Esteban no solamente lo encarcelaran o azotaran, sino, ¿y cómo tenía que morir? Apedreado todavía. Eso es lo que estaban buscando, ¿no? Que Esteban muera y muera apedreado. Y te voy a decir, así dice la ley de Moisés. Y él ha hablado contra de la ley de Moisés. Y ha blasfemado contra el nombre de Dios. Y lo que merece, por lo tanto, es la muerte. Y que muera apedreado. ¿Qué hicieron además estos hombres, ¿no?, abusivos? Versículo 12. Y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas. ¿Qué es soliviantar? El diccionario nos dice que es incitar. ¿Qué es soliviantar? Incitar, ¿no?, o inducir. Como dice, ponerle leña al fuego, ¿no?, incitar, mover las multitudes, ¿no? Entonces, ¿incitaron a quién? Al pueblo. Todo el pueblo, para que todos en grupo, ¿no?, agarren la piedra y comiencen a apedrear. Para que todos digan, ¿no?, que muere Esteban, así como el pueblo, las personas dijeron, suelten a Barrabás y crucifiquen a Jesús, también para que estos digan, ¿no?, apedrean a Esteban. Entonces los incitaron entonces al pueblo, con mentiras, con falsos testigos, para decir, ha hablado contra nuestro Moisés, ha hablado contra Dios. Pero más bien estaba explicando lo que decía más bien la palabra de Dios, los profetas, la Biblia, el Antiguo Testamento, correctamente, de del Mesías, ¿no?, que había sido profetizado y que ese Mesías ya vino, y que es Jesucristo. Pero para ellos el Mesías no había venido, menos en la persona de ese tal Jesús, ¿no?, que ellos miraban todavía con más desprecio. Ese que había sido crucificado y que para ellos está muerto. Y soliviantaron entonces al pueblo, lo incitan al pueblo, también a los ancianos. Ancianos son así en las sinagogas, son los que, como en las congregaciones también hay los ancianos que están encargados de una congregación, hay los ancianos de la sinagoga, ¿no?, hombres respetables que dirigen, ministran, ¿no?, ahí en las sinagogas. También a los escribas, y arremetiéndole, arrebataron y le trajeron al concilio. ¿Qué es arrebatar? No es a las buenas, ¿no? No es decirle, vamos, por favor, acompáñanos. Arrebatar es agarrar, y es así, ¿no? Arrebatar. El Señor viene también, ¿no?, por su pueblo, ¿no?, es el arrebatamiento, ¿no?, va a arrebatar. Aquí están arrebatando para llevarlo a ¿dónde? A un juicio y para que finalmente sea apedreado. Más bien, Jesús es el que va a venir por su iglesia y nos va a arrebatar más bien para librarnos del juicio, ¿no?, de los juicios, de las cosas terribles que vendrán, ¿no?, la gran tribulación. En cambio aquí ellos lo arrebatan y lo traen al concilio.
¿Y quién estaba en el concilio? Justamente los fariseos, el Sanedrín. De hecho, que ellos estaban en contra de Jesús, en contra de los apóstoles, en contra de todo lo que se llama cristianismo, todos los seguidores de Jesús. Entonces ahora están llevándole a un terreno encima donde, de hecho, que van a ser no imparciales, sino parciales, sino más bien van a corroborar y más bien van a condenar a Esteban. Ahí le llevan y le llevan contra su voluntad. El versículo 13 dice: y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley. Está hablando contra este lugar santo. Justamente el Sanedrín, el lugar donde se reunían los fariseos, donde estaba este concilio, justamente estaba en una parte una sección, en una área del templo, ¿no? Cercana al templo. Cuando le dice no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo, está hablando contra el templo y contra también la ley. ¿Cuál ley? La ley de Moisés, ¿no? Lo mismo, vuelven a repetir, ¿no? Contra Moisés, contra la ley. Está hablando palabras blasfemas. El versículo 14 dice: pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. ¿Qué le dice? Le hemos oído decir, ¿qué cosa? Que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Pero había un peligro en eso. Parece que se contradicen, porque si ellos no creen que Jesucristo es el Mesías que ha resucitado y ahora lo acusan, ¿no? Él está hablando de que Jesucristo, que ese Jesús de Nazaret, no Jesucristo, sino que ese Jesús de Nazaret destruyera este lugar. Eso está diciendo. Que no era que ellos no creían que Jesús, para ellos Jesús está muerto y ahora se contradicen, como dicen. Si Esteban está predicando eso, ¿para qué tener miedo si ellos creían que eso es una mentira? Entonces, en todo lo que hacen como que se contradicen y en medio de eso el concilio, los que deben poner ahí el juzgar, también no toman en cuenta esas contradicciones, sino todo lo contrario. No importa, sí o sí, aquí Esteban lo juzgamos, lo condenamos y tiene que ser apedreado. Y entonces ahí la acusaban de aquel Jesús que para ellos no ha resucitado. Y es imposible, que alguien pueda resucitar. Por lo menos los fariseos todavía creían en la resurrección. Los saduceos, ellos no creían en la resurrección. Entonces ahí como que se contradice. Y dice, destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Porque una vez que Jesús dijo a sus discípulos, ¿qué dijo? O respecto del mismo que dijo, que ese templo, ¿no? Puede ser en un momento, ¿no? Destruido, pero que en 3 días Él lo puede levantar. Pero hablaba de ese templo, de ese lugar, o hablaba de Él mismo, ¿no? De que Él mismo iba a ser sacrificado, pero él mismo con ese poder que Dios le ha dado podía volver a tomar su vida, volverla a tomar y resucitar. De Él estaba hablando, más los judíos, todas las personas, además entendían que se refería al templo. Entonces todos decían, este es una amenaza, ¿no? Este es un destructor. ¿Cómo se atreve a hablar contra el templo de Dios? Que lo va a destruir y aquí también a Esteban le dicen, él está hablando acerca de ese Jesús que ha dicho que va a destruir este lugar. Es una amenaza. Y también está hablando que ese Jesús va a cambiar las costumbres que nos dio Moisés.
Y los fariseos habían hecho una serie de costumbres que ni siquiera decían la ley de Moisés. Habían hecho aparte otras costumbres, otros ritos que eran pesados, que nadie lo podía cumplir, ni los mismos fariseos lo podían cumplir. Y aquí lo acusan a Esteban de hablar de todo ello, de la destrucción del templo, de que va a cambiar las costumbres, es decir, está yendo contra nuestra religión, contra nuestras creencias, contra nosotros, contra la verdad para ellos, ¿no? Cuando era totalmente falso. Más bien les estaba aclarando lo que decían, habían enseñado la ley y los profetas. Entonces, de todo eso le estaban acusando a Esteban. Entonces ahí vemos que casi ya está sellada, ¿no? Un juzgamiento sesgado en contra de Esteban. Es casi ya una sentencia. Los que lo acusan con mentiras, llevan testigos falsos, y los que los van a juzgar también son hombres que odian, aborrecen a los seguidores de Jesús, a Jesús mismo, y ellos creen que no, que Jesús también ha muerto. Entonces, prácticamente, ¿qué le espera a Esteban? Un juzgamiento totalmente, ¿no?, injusto, y ser condenado. Eso es lo que le espera. Entonces, ahora en estos tiempos también el Señor nos manda a evangelizar, porque Él dijo de Jerusalén hasta el último de la tierra, y todavía no ha llegado hasta el último de la tierra. Entonces, ¿quiénes son esos evangelísticos? Como Esteban, el evangelista Esteban, el diácono y evangelista Esteban. Ahora, ¿quiénes son los llamados a evangelizar? A nosotros. Pero vamos a poder encontrarnos quizás muchos que tienen otras creencias, o muchos de otras religiones que van a poder también disputar contra nosotros. Y si evangelizamos nos van a preguntar: ¿y tú por qué crees? ¿Y tú haces? Y todo eso. ¿Qué hizo Esteban? No cambió lo que le tenía que decir, no les mintió ni rebajó lo que tenía que predicar, ¿no?, sino les predicó, ¿no? El único en quien hay salvación es Jesucristo, y Él está vivo y ha resucitado y volverá por nosotros, y hay un juicio a los que no creen en Él, dice la palabra de Dios, ¿no? Están en condenación. Entonces, por más que le amenazaban y todo, Esteban siguió predicando el evangelio. Seguramente en el concilio ahí se defendió, ¿no?, y dijo: lo que yo estoy predicando es esto, y acerca de Jesucristo, Él es la verdad, ¿no?, Él es el Mesías, y nosotros los judíos, ¿no?, lo hemos crucificado. Entonces, Esteban era también un judío. Entonces, él no era un gentil, sino era un judío. Posiblemente Esteban asistió a alguna escuela teológica judía en Jerusalén o Alejandría. Entonces, era lleno del Espíritu Santo y era preparado en la palabra de Dios. Si leemos en un momento el capítulo 7, él va a predicar, va a citar varios libros de la ley de Moisés. De esa que le acusaban, él lo va a citar y le va a explicar de una manera que quizás pocas personas en todos los tiempos han podido resumir el Antiguo Testamento en un capítulo, como lo ha hecho Esteban. Y por eso el que era lleno del Espíritu Santo y también lleno de la palabra de Dios. Entonces, si estaba lleno del Espíritu Santo pero no tenía la palabra de Dios, entonces él se había preparado a estudiar la palabra de Dios, y con la ayuda del Espíritu Santo que le hacía recordar y que le enseñaba a profundizar y entender, entonces podía predicar, ¿no?, y podía enseñar, y podía hacerlo así, ¿no? Entonces también, si nosotros estamos llamados a evangelizar, entonces debemos comenzar a leer, ¿no?, bastante la palabra de Dios. Y ahí en un momento el mismo Espíritu Santo nos hará recordar un versículo, un personaje, algo que le pasó a alguien, una maravilla de Dios, un hecho poderoso de Dios
su mensaje salvador, su sacrificio, su crucifixión, pero eso sí hemos leído y estamos leyendo la palabra de Dios. Entonces, ese es lo que también se quiere buscar en estos estudios de los jueves, ¿no? Que podamos tocar, por lo menos algo se nos quede, o lo principal, ¿no? De Esteban, ¿qué podemos aprender? Que él predicaba el Evangelio de Dios a pesar que era muchas veces perseguido, ¿no? Por unos y por otros, y que lo hacía siempre en el nombre de Dios, ¿no? Y con la ayuda del Espíritu Santo, ¿no? Y a las buenas no le podían resistir. La única manera, como dice, que le podían por ahí acallar era con mentiras y con injusticia y con engaño. Pero finalmente no lo acallaron. Lo que él predicó y lo que él dijo escrito, está como que Dios le concedió ese privilegio. Esteban es uno de los primeros mártires de la iglesia. Y en este día, ¿cuántos mártires habrá habido en el planeta Tierra, ¿no? En la China, en Corea, en África o en algún lugar que por predicar el Evangelio están siendo ¿no? matados, como en África, ¿no? Vemos quemados sus casas por los musulmanes, ¿no? O otras creencias, ¿no? Y mueren todas familias enteras. Y eso, noticias casi diario llegan de así, en diferentes lugares, ¿no? De cristianos que por predicar están muriendo. ¿Quién fue uno de los primeros mártires? Esteban. Entonces, eso sería una pregunta y un dato que no podríamos olvidar. ¿Y cuántos más se añadirán? Dicen, ¿no? Hasta el último mártir. Y entonces ya viene el juicio también. Entonces, es grande lo que nos enseña Esteban, que a pesar de todo, que él estaba seguro en quién había creído. Y aunque lo amenazaban, él estaba dispuesto a morir por la verdad. ¿Quién es la verdad? Jesucristo. Y no les tenía rencor a ninguno de ellos, sino todo lo contrario. Quería más bien que ellos se arrepintieran. Así como Jesús dijo, perdónanos, Padre, porque no saben lo que hacen. También Esteban, al morir apedreado, ¿qué dijo? También hizo esa oración, perdónanos, ¿no? Tremendo es el ejemplo que nos deja Esteban. Entonces, el capítulo 7 es lo que predicó, y luego vemos ya que finalmente fue apedreado. Caso curioso, quién estaba entre ellos? Ahí seguramente asusando, bien entendido teológicamente y racionalmente de la ley de Moisés, era un tal Saulo, que seguramente ahí estaba, a no pasa, ¿no? Como dice, con un odio a Esteban, ¿no? Y al finalmente cuando lo apedrearon a Esteban, ¿quién estaba ahí? Saulo. Ni aunque Saulo no tiró ninguna piedra, como quien dice, ¿no? A que se encarguen, hay tantos que van a tirar la piedra, como si habían sido asusados tantos, ¿no? No, pero sí, fue partícipe, fue que estaba de acuerdo y consintiendo la muerte de un tal Saulo, ¿no? Que finalmente luego Dios lo tomó del cuello, ¿no? Y le dijo, ahora vas a aprender lo que es conocer quién soy yo y lo que es sufrir por mí causa. Te voy a enseñar lo que es el Evangelio y todo lo que se sufre. Y lo amó, pero también le dio esa enseñanza, ¿no? De cuántas cosas finalmente también Pablo fue también otro ejemplo de ser también un entregado de Dios que sufrió persecución, cárceles, hambre. Y ya para finalizar el versículo 15 que nos dice, entonces dice, todos los que estaban sentados en el concilio. El concilio tenía una forma no como este ambiente cuadrado, sino era una forma como circular, pero era la mitad de un círculo, ¿no? Es decir, como también un anfiteatro. Así, entonces,
donde están las graderías, partes altas, y los personajes que son juzgados están en el medio, en la parte baja y en el medio. Los jueces están en un lugar y todos los testigos, las personas están, cada uno ubicado en su lugar en las partes altas. Entonces no es un lugar fácil, no es un lugar difícil que te lleve a un tipo de ambiente así, ¿no? Muchas personas y tú en el medio y todos, nadie defendía. ¿Quién le defendía a Esteban ese rato? Nadie, ¿no? Todos los jueces, los falsos testigos, los acusadores, todos estaban en contra de Esteban. Y ahí dice, entonces todos los que estaban sentados en el concilio, los fariseos, los doctores de la ley, se fueron bien acomodados, ¿no? Y no teniendo en cuenta si van a hacer verdaderamente justicia o no, ¿no? Porque finalmente la ley también dice, si hacen mala justicia, Dios mismo lo va a juzgar, pero ellos ni eso consideraban. Bien sentados y bien seguros que lo que no están tratando no es algo pequeño, sino la vida de un ser humano, pero para nada tienen en consideración. Entonces ellos estaban sentados en el concilio. Al fijar los ojos en él, ¿qué dice? ¿Qué pasó? Vieron su rostro como el rostro de un ángel. O sea, vivieron algo que les llamaba la atención, como un ángel. Entonces, qué tremendo. O sea, Esteban estaba lleno del Espíritu y no tenía miedo, ¿no? Como quien dice, si es la hora, ya es la hora, ¿no? Como dice, no había, ¿qué había en su rostro? Toda la tranquilidad, ¿no? Que el mundo no le puede dar, sino solamente Dios. Y todos se asombraban, ¿no? Lo estamos acusando, y todos, y este no, como quien dice, no se defiende, ¿no? Como un cordero también, fiel seguidor de Jesús, ¿no? No se defiende, sino escucha, y seguro oraría por ellos, y viéndole todo, miraban el rostro de un ángel. Eso lo describe el evangelista, el Lucas, ¿no? El médico, lo describe, lo deja registrado. Posiblemente Lucas recogió de alguien que estuvo presente ahí, ¿no? Que fue testigo, ¿no? No podremos decir si es el mismo Lucas o alguien recoge ese hecho, ¿no? Porque si recogemos del fariseo, ¿qué va a decir por más que está viendo el rostro de un ángel? Que dice cualquier cosa menos, porque está en contra de posiblemente de alguien que quizás fue neutro o alguien que finalmente en otro momento cayó vendido ante Dios, ¿no? Quizás Saúl, que cayó más adelante rendido, y que con Lucas o todos trabajaron en la obra evangelizadora. Y al escribir el libro, entonces, Lucas, él escribe siempre preguntando a los que eran testigos de Jesús, y escribiendo, investigando. Así era Lucas, ¿no? En su forma de que escribió el Evangelio y el libro de los Hechos y el Evangelio de Lucas. Entonces, ese es el detalle que nos llama también profundamente la atención, que al fijar los ojos en él, todos vieron su rostro como el rostro de un ángel. Y aún en medio de eso, ellos siguieron con lo que estaban tramando. Pero es innegable que así como el soldado a los pies de la cruz de Cristo dijo verdaderamente, ¿no? Este hombre era justo, ¿no? Verdaderamente. Así como Pilato se asombró y todos se asombraron y no tenían con qué acusarle, también aquí vieron